Se ha discutido esta mañana. Pasamos a la siguiente, que es la número 10, presentada por la señora Conde Sobón, para instar al Gobierno municipal del Ayuntamiento de Leganés a que se dirija al Gobierno español y a los grupos parlamentarios europeos en la Comisión Europea para que rechace la creación de un producto paneuropeo de pensiones individuales, propuesto por la Comisión Europea. Tiene la palabra la proponente, la señora Conde Sobón. Buenas tardes a todas y a todos. Saludar a los pensionistas de Leganés que nos acompañan hoy. Esta moción ya fue traída por la Asociación de Pensionistas de Leganés, la leyó aquí la compañera Toñi y, bueno, hizo una exposición. Yo en principio voy a leer la moción. La verdad es que había algunos grupos que no sabían muy bien en qué consistía. Supongo que en estos 2 días hayan visto lo que es. En junio del 2017, la Comisión Europea remitió al Parlamento Europeo una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un producto paneuropeo de pensiones individuales. De la propuesta se deduce que, 1. El PEP tiene como primer objetivo la creación de un mercado de capitales europeo dentro del Plan de Acción de la Comisión para la creación de un mercado de capitales en septiembre de 2015. La propuesta afirma que un mercado de pensiones europeo del tercer pilar de mayor tamaño impulsaría también el aporte de fondos de inversiones institucionales. El PEP no es, por lo tanto, un instrumento de protección social, sino un mecanismo de acumulación de capitales. La Comunidad Europea renuncia al objetivo de que las pensiones públicas sean suficientes. El informe sobre la adecuación de las pensiones de 2015 concluyó que el aumento de los ahorros adicionales destinados a la jubilación podría mitigar las repercusiones de unas pensiones más bajas de los regímenes públicos en algunos Estados miembros. Las pensiones complementarias podrían desempeñar un papel clave en los ingresos por jubilación, en particular cuando las pensiones públicas puedan ser inadecuadas. Para promover esta subvención, además, se establece que en los Estados miembros de desgravaciones fiscales, a fin de animar a los Estados miembros a conceder una desgravación fiscal de los PEP. La Comisión ha adoptado, junto con la presente propuesta, una recomendación sobre el tratamiento fiscal de los productos de pensiones individuales, incluido el producto paneuropeo de pensiones individuales. Esto es a raíz de que apenas un 29% de los europeos tienen suscritos planes de pensiones privados. Y entonces, bueno, pues hay que estimular de alguna forma el capital privado en lugar de aumentar los fondos públicos. El PEP abre un enorme espacio para la valorización del capital financiero. El valor de mercado de las pensiones individuales es de 0,7 billones de euros. La Comunidad Europea calcula que sin la introducción del PEP aumentará hasta 1,4 millones en 2030 y de introducirse el PEP hasta 2,1 billones. Su principal objetivo no es de garantizar unas pensiones dignas para las trabajadoras y trabajadores en la edad de jubilación, sino, como la propuesta repite una y otra vez, obtener más capital y canalizarlo hacia inversiones europeas a largo plazo en la economía real. Sin embargo, debería ser el sector público, a través de un presupuesto europeo mucho mayor que el actual, el responsable de decidir y ejecutar las inversiones necesarias para la economía y la sociedad europea, por ejemplo, para la transición a un sistema energético descarbonizado. La Comisión Europea enmarca el PEP en la promoción de la innovación financiera. Esto de innovación financiera se les da muy bien. Promover un entorno que estimule la innovación en el sector de productos financieros, lo cual puede contribuir a su vez a la prestación de pensiones adecuadas, seguras y sostenibles. Debemos recordar que la innovación financiera estuvo en el origen de la crisis financiera que explotó con violencia en 2007, provocando en las economías de los países capitalistas desarrollados la mayor crisis económica y social desde la Segunda Guerra Mundial. Además, la innovación financiera no garantizará pensiones seguras, sino que contribuirá a la acumulación de capitales en busca de valoración y a la inestabilidad financiera que se desencadenó a partir de los procesos de financiarización de la economía capitalista mundial. El despropósito y la irresponsabilidad llega al máximo cuando la Comunidad Europea sugiere la inversión en instrumentos derivados de altísimo riesgo y que contribuyen a incrementar de manera exponencial la probabilidad y gravedad de las crisis financieras. Explica el PEP que permitirá garantizar que los consumidores sean plenamente conscientes de los elementos claves del producto. La rentabilidad o la falta de rentabilidad de los productos financieros es esencialmente incierta. Hace falta recordar que el origen de la crisis del 2007 está en la creación y venta de productos financieros complejos construidos sobre hipotecas subprime. Las 3 grandes agencias de calificación, Standard & Poor's, Moody's y Fitch, les había adjudicado a estos productos la calificación de AAA.
máxima solvencia semanas antes de que su valor se redujese a cero. Presidente de la Reserva Federal y máximo gurú de las finanzas mundiales, reconoció, aunque era consciente que muchas de esas prácticas estaban teniendo lugar, no tenía ni idea de lo significativas que habían llegado a ser hasta demasiado tarde. Con estos antecedentes, pretender que las trabajadoras y trabajadores sean plenamente conscientes de los elementos claves del producto y de los riesgos que corren solo puede ser incompetencia o cinismo. La Comunidad Europea enumera los promotores del PEP, bancos, compañías de seguros, gestores de activos, fondos de pensiones de empleo, empresas de inversión. De aprobarse el PEP, se produciría un desvío de posibles cotizaciones sociales que podrían aumentar los ingresos de los sistemas públicos de pensiones a empresas privadas que obtendrán importantes beneficios. Por todo ello, el Ayuntamiento Pleno acuerda: 1. Dirigirse a la Comisión Europea para que retiren la propuesta del PEP. 2. Dirigirse al Gobierno español para que se proponga y apoye la retirada de esta propuesta en el Consejo Europeo. 3. Dirigirse a los grupos parlamentarios para que rechacen esta propuesta de reglamento cuando salga a debate. 4. Dirigirse al Gobierno español y a los grupos parlamentarios de la Comisión Europea para pedirle que estudie las medidas necesarias para que los sistemas públicos de pensiones garanticen unas pensiones dignas y suficientes. 5. Dirigirse al Gobierno español y a los grupos parlamentarios de la Comisión Europea para que promueva la eliminación de las desgravaciones fiscales de las aportaciones a los fondos de pensiones privados. Gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Señor Pérez. Sí, muchas gracias. Pues estando de acuerdo en la moción que me presenta la señora Condés y que va a ser con voto favorable, como no puede ser de otra manera, ya el año pasado, en marzo del 2017, en esta Cámara traje una moción de las pensiones donde fue aprobada por esta Cámara y donde decíamos que donde se pedía instar al Gobierno y al Congreso de los Diputados a que se promoviese una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que en cualquier Gobierno actual o futuro pueda tocar, recortar o privatizar totalmente o parcialmente el sistema público de pensiones. Estando, como vuelvo a repetir, estoy de acuerdo totalmente en la moción que ha traído la señora Condés. Tenemos que blindar las pensiones de nuestros mayores y de un futuro, porque si no, la privatización lo que puede conllevar es, como ha pasado en otros países, a que, bueno, pues que esos fondos se pierdan o no se sepan dónde están. Muchas gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor Muñoz. Bueno, simplemente posicionar nuestro voto favorable. Tengo interés en escuchar la intervención del Partido Popular. Después de su intervención intervendremos los demás. Simplemente recordar un dato. No sé quién va a intervenir del Partido Popular, y es que más de la mitad de los planes de pensiones privados en los últimos años han perdido dinero. Que en su argumentación tenga en cuenta esto. Señor de Diego. Muchas gracias, señor alcalde. Sé que todos están esperando a ver qué digo yo, pero para darme, les da exactamente igual lo que yo les vaya a contar, lo que yo les vaya a explicar y lo que yo vaya a hacer, porque ustedes están esperando con el palo para darme. Señora Condés, me he estudiado el producto, ¿eh? Es verdad que desconocía en detalle lo que planteaba, pero le voy a decir una cosa. Yo me he estudiado el producto, pero de aquí nadie se ha leído lo que vamos a hablar. Y si no, verá cómo vamos a acabar hablando de las pensiones en España y nos da exactamente igual de este producto, el cual desconocen la gran mayoría, pero hoy vamos a hablar de las pensiones en España y van a utilizar esto para darnos. Voy a su moción. En su moción habla de una serie de cosas, algunas que son lo que pone el reglamento, lo que se aprobó en junio de 2017, y otras son conclusiones que ustedes sacan. Por ejemplo, habla que este mecanismo del producto de pensiones, el PEP, es un mecanismo de acumulación de capitales. Cierto. ¿Y qué se cree que es la Seguridad Social? ¿Qué se cree que es la bolsa de las pensiones con el Pacto de Toledo? No, déjeme terminar, por favor. Es un sistema de... Y vamos a escuchar al señor de Diego. Venga. Gracias. Aunque no le guste lo que diga. Yo sé que no les va a gustar lo que diga, pero por lo menos déjenme terminar y luego me critican todo lo que quieran, con razón o sin razón, pero sin problema. Es exactamente eso, una acumulación de capitales, público o privado, pero es una acumulación de capitales. Usted dice que la Comunidad Europea renuncia al objetivo de las pensiones públicas.
Eso es mentira. Todos los países, o la gran mayoría de los países europeos, no renuncian a ese objetivo. Lo que tienen claro es que la evolución entre la natalidad y el envejecimiento de la población nos crea un problema a la hora de las pensiones. No están renunciando, no están renunciando. Les recuerdo que esto es un plan que es personal y que cada uno es voluntario si quiere aportar o no quiere aportar. Nadie obliga a aportar y nadie dice en ningún sitio que no vayan a existir las pensiones públicas. En ningún sitio. En ningún sitio pone que eso vaya a existir. Habla de que, claro, los que ganan más dinero podrán aportar. O no. Podrán aportar los que puedan o no puedan. Pero es verdad, en una de las cosas que usted dice, que es que los que ganan más pueden aportar más. Correcto. Pero es que existe una limitación legal de cuánto dinero se puede aportar al año. Con lo cual, no es que usted pueda aportar todo lo que quiera. Mentira. Usted puede aportar hasta donde le permite la ley. En cada país tiene una limitación distinta. En España, por ejemplo, son 8.000 euros. Es decir, gane yo los 130.000 euros o los 80.000 o los 45.000, como máximo puedo aportar 8.000. El mínimo que lo que cada uno sea. Es verdad que en algunos podrán aportar más y en otros menos. Pero en el caso de los autónomos, o hacen esto o tienen muy difícil llegar a una pensión de un nivel medio alto. Es verdad que la innovación financiera nos llevó a la crisis, eso no se lo va a discutir nadie, ni yo, ni creo que nadie en este mundo. Pero vamos, utilizar las palabras del presidente de la Reserva Federal en esta excusa, me parece que se ha ido este señor a un país comunista porque le parecía que era mucho mejor idea estar en un país comunista que seguir en el capitalismo. Es verdad que reconoció que existe un error y habrá que poner medios y se han puesto medios, pero no se puede justificar todo esto en esa situación. No sé de dónde saca usted que la Comunidad Europea promueve los instrumentos derivados. Eso en ningún sitio aparece. En ningún sitio aparecen los instrumentos derivados. Eso es una conclusión que usted saca, que bueno, pues cada uno saca lo que considera de esta situación. A mí hay una cosa que yo tengo un plan de pensiones, lo reconozco, lo tengo hace mucho y empezó con un plan de pensiones de aportación empresarial, que me parece un sistema fenomenal. Si las empresas aportan capital al plan de pensiones de todos los empleados en un porcentaje del beneficio, ¿también les parece mal? Eso le parece mal. Es decir, que la empresa aporte al plan de pensiones de los empleados le parece mal. Ahora, seguro que me va a decir, claro, es que por eso se desgravan. Pues fenomenal para ellos, pero me está aportando a mi plan de pensiones que yo me lo llevaré cuando sigan esa empresa o no sigan esa empresa. Lo que dice la Comisión Europea con el producto paneuropeo es que será complementario a los regímenes de pensiones nacionales. Complementario, no sustituto. En ningún sitio habla de ser sustituto, habla de ser complementario. Y lo dice, ¿por qué? Porque hay que solventar el agujero de las pensiones que se va a crear en breve, en Europa, iba a decir en España, perdón, en Europa, por el descenso de la población activa, baja natalidad, y el aumento de los jubilados, porque cada vez vivimos más, gracias a Dios. En este momento hay un jubilado por cada 4 trabajadores. Silencio. Venga, vamos a dejar escuchar hablar al señor de Yo Diego. luego les dejo que se metan conmigo, pero déjenme terminar para no perderme. En el 2060 será 1 de cada 2. 1 de cada 2. Y ustedes dicen, es que esto es para que todos metan dinero. Bueno, solo el 12% de los ahorros de los españoles, solo el 12% de los ahorros españoles van a este tipo de productos. Solo el 12%. El resto se invierte. Silencio, por favor. Estamos hablando de los ahorradores, no de los pensionistas. Los pensionistas no tienen planes de pensiones, ya lo disfrutan o no. Estamos hablando de los ahorradores. Pero si me deja terminar, porque si no me va a dejar terminar, es que al final debato con todo el mundo y no acabo mi exposición. Solo el 12% de los ahorradores, solo el 12% del dinero que se ahorra en España va a este tipo de productos, mientras que en Europa es el 37%. Y lo que plantea la Comunidad Europea con esto es que se igualen los mismos estándares tanto en España como en el resto de países de la Unión Europea. Y lo que amplía la gama de proveedores para ofrecer servicios en los que se pueda incluir bancos, seguros, firmas de inversiones. Que sí, que a ustedes yo sé que todo esto que habla bancos, seguros y fondos de inversión les parece el diablo en persona. Pero ¿qué le vamos a hacer? Yo tengo la libertad de utilizarlo.
Estos productos, lo que dice en la normativa es que estos productos tendrán que cumplir una serie de requisitos de transparencia y están obligados a dar información al suscriptor antes de la contratación, que tienen que dar documentos de información sobre las tarifas, costes y beneficios del plan. Es decir, que dentro de la Ley de Consumidores les están exigiendo que den información a todos los consumidores. Y la afiliación a esto, les reitero, es voluntaria, no es obligatorio. Y eso es lo que a ustedes parece que les molesta y que es contradictorio. Si yo quiero aportar voluntariamente a un plan de pensiones, ustedes de ahí sacan la conclusión de que me quiero cargar al plan de pensiones público. Esa es su decisión. Ustedes pasan de porque yo quiero ahorrar que quiero eliminar el sistema público. Ustedes pasan de porque yo quiero llevar a mis hijos a un colegio concertado, si fuera el caso, quiero cargarme la educación pública. Eso es lo que ustedes quieren hacer. Les molesta el tema, les molesta la libertad de decisión cuando lo que se puede decidir no es lo que a ustedes les gusta. El Comité Económico y Social se ha dictaminado sobre estos asuntos. Dice que los productos de pensiones individuales no están plenamente desarrollados en la Unión Europea y su papel podría ser fundamental para garantizar ingresos por jubilación, allí donde los sistemas son deficientes y poco desarrollados, que no es el caso de España. Que no es el caso de España. Indica también que existe un consenso generalizado de los sistemas de pensiones en distintos pilares público, profesional, que es el que yo hablaba de empresas, e individual, y constituyen un modo eficaz de garantizar la sostenibilidad e idoneidad de los ingresos por jubilación. Por lo tanto, anima a los ciudadanos europeos, que ya no lo está haciendo el Partido Popular, sino el Comité Económico y Social Europeo. Por lo tanto, anima a los ciudadanos europeos a contratar dichos productos, dado que el envejecimiento de la población y el descenso de las tasas de natalidad hará para generaciones futuras que deban asumir dichos costes. Y lo que fomenta es incentivar el ahorro temprano. Esto es lo que dice este producto. Yo sé que a ustedes todo lo que sea poder elegir entre lo público y privado es malo. Ustedes, si no es público, es malo. Bueno, esto tiene la opción de que ustedes decidan si quieren invertir o no. A nadie obliga tener que hacer y contratar este producto. A nadie obliga a tener que hacer este producto. Y lo único que te están recomendando es que es un producto complementario a las pensiones públicas. Y hay ciertos países de Europa que están mejor y hay ciertos países de Europa que están peor. En España este producto ya existe, ya es una realidad. Lo único que está haciendo es equipararlo en toda la Unión Europea. Muchas gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? Señora Benito. Sí, muchas gracias. Primero, saludar a la plataforma de pensionistas de Leganés y luego agradecer toda su lucha, su tesón y su constancia en esta materia. Perdón. ¿Puedo seguir? Sí, sí. Ah, vale. Y luego decirles que sois todo un ejemplo para muchas generaciones. Gracias y apoyaremos la moción. Muchas gracias. Más intervenciones, señora Micó. Sí, buenas tardes. En primer lugar, desde aquí saludar a la coordinadora de pensiones, por unas pensiones dignas de Leganés, y felicitarles por el gran trabajo que están haciendo, no solamente en Leganés, sino en el resto de Madrid. Independientemente del edil o partido político que traigan a esta Cámara una moción en la cual defienda las pensiones para los mayores públicas, tengo que decir que el Partido Socialista votará a favor. Y votaremos a favor porque el Partido Socialista siempre ha apoyado y ha garantizado unas pensiones públicas y no privadas. Gracias. Señora Condés. No sé si para cerrar el debate o igual hay un segundo turno de intervenciones. Sí, va a haber un segundo turno de intervenciones. ¿Quiere intervenir el señor Muñoz? Pues, Sí, señora Condés. señor de Diego, pues sí, yo creo que estábamos esperando su posición, porque yo creo que el resto de partidos más o menos podemos estar más a favor o en contra de la moción, pero vamos, no tener la posición que tienen ustedes. 8.000 euros está el límite del plan de pensiones privados en España. Hay familias que no cobran 8.000 euros al año, entonces o lo dedican al plan de pensiones o lo dedican a comer, pagar el hipoteca, esas cosas que se hacen habitualmente. 8.000 euros son muchos euros
de límite. Porque además el problema de los planes, usted dice que es una acumulación de capital igual que el público. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que la acumulación de capital público es solidaria y la acumulación de capital privado es solamente para el que ha invertido en ese capital, lógicamente. O sea, ahí no hay un reparto de la riqueza ni un reparto de recursos, sino que independientemente son 8.000 euros que usted puede invertir al año que van a ser para usted y para su familia. Pero no va a haber cómo está el sistema público de pensiones en España, en el cual es un reparto solidario, que además lo que yo estoy aportando hoy no es lo que voy a cobrar mañana, sino que es una corresponsabilidad entre todas y todas. Y habla usted de los planes de pensiones de aportaciones empresarial. Efectivamente, los mismos que no son capaces de hacer frente a un aumento de las cotizaciones sociales cuando se les pide, sí que pueden pagar las pensiones, los planes de pensiones empresariales, pero luego no se les puede subir las cotizaciones. Es decir, no son solidarios con el resto del Estado, solamente con los empleadores a los que se suscriben. El problema está, señor de Diego, en el que esto, como cualquiera de otras cosas en las que usted dice, es que me tienen que dejar elegir. Cualquiera de los sistemas, de los pilares del sistema de bienestar social en este país los han ido torpedeando con las privatizaciones. Es decir, la sanidad, efectivamente, yo puedo elegir que sea en la sanidad pública donde me operen, pero es que se han metido las empresas privadas en la sanidad pública y entonces, si necesito que mi intervención se haga lo más rápido posible, pues entonces me derivan a un sitio privado. Si quiero mantener en el sitio público, me operaré 6 meses después. Pues esto es lo mismo, señor de Diego. O sea, el meter los planes de privatización en las pensiones lo que hace es que está deteriorando el sistema público para que al final la única opción que nos quede sea esa. Porque además el problema es que los desvíos no solamente van a ser el que haga cada uno particular, de que cotice o no cotice y que además se emplee en ese plan privado, sino que es que el problema es que las cotizaciones irán descendiendo porque habrá otra alternativa, aunque no sea solidaria y que además no va a beneficiar a todos. El problema, dice usted, de los autónomos. A ver, es que hay pensiones públicas que son tan insolidarias y son tan bajas como la que pueda tener un autónomo. Cuando uno cobra 400 euros de pensión, como cobran muchísima gente todavía de pensiones, ¿eso a usted le parece que es necesario ser autónomo? Simplemente ser viuda en España es cobrar 470 euros. Con lo cual, el tema no está en que esto efectivamente se está equiparando con las pensiones, o sea, nos centramos en el debate de las pensiones en España, porque es que va a repercutir en las pensiones en España. Se está solicitando que se suba, igual que se está solicitando que se suba el salario mínimo a 900 euros y a ustedes les parece una barbaridad que cobren 900 euros de salario mínimo, que es una de las cosas imprescindibles para que las aportaciones a las pensiones sean cada vez mayor. Pero es que no debería de ser de 900 euros, es que está calculado que deberían ser unos 1.200 euros para que haya unas cotizaciones más o menos dignas. Pero a usted les parece una barbaridad que se paguen 900 euros de un salario mínimo y no les pareció ninguna barbaridad que 40.000 millones se fueran a los bancos para salvarlos. A los bancos sí que se les ha parecido muy bien que se les salve y, sin embargo, no un salario de 900 euros. Que se han ido hasta Europa, se ha ido su presidente del partido para decir que es que no se puede sostener un salario de 900 euros, cuando él cobra dietas por alojamiento cuando tiene su vivienda en Madrid. Con lo cual, ¿cuál es el problema real de las pensiones? Ya no solamente de que se quiera capitalizar ese dinero hacia unos fondos privados, sino que es que además ustedes están en la dinámica de que cuanto más deterioremos uno de los pilares del bienestar social, más tendrá que intervenir el capital privado. Porque la cuestión no está en si hay dinero o no hay dinero, porque había muchísimo dinero que su presidente ha dedicado a salvar carreteras en lugar de dejarlo en la hucha de las pensiones.
que su presidente ha dedicado en otros menesteres en lugar de dejarlo en la hucha de las pensiones. Y en menos de 8 años se ha vaciado esa hucha cuando había dinero suficiente. Es cierto que hay un problema generacional, es cierto que hay un problema de pirámide edacional, pero, señor de Diego, o sea, lo que no puede decirme usted es que las medidas que se han puesto en marcha en las reformas laborales son medidas que van para que el sistema de pensiones se lleve a cabo. En absoluto. Si cada vez se cobra menos, se cotiza menos. Si cada vez los contratos son más precarios, se cotiza menos. O sea, todas las medidas han ido encaminadas a que ese sistema de pensiones no sea sostenible. Gracias. Intervenciones. Señor Bejarano. Sí, gracias, señor presidente. Muy rápido, no iba a intervenir porque coincido claramente con la iniciativa que ha presentado la señora Condés. El problema es que muchas veces el Partido Popular pues, provoca un debate, un sano debate, que evidentemente pues, merece ser matizado, respondido, o al menos confrontar política y sobre todo ideológicamente. La verdad es que el señor de Diego parecía en su intervención un representante de la Comisión Europea, intentando convencernos de las bondades del producto, y se ha encargado de decir durante su intervención reiteradamente que es una opción, ¿no? Que no es obligatorio este producto. Evidentemente, señor de Diego, el problema es cuando, curiosamente, la Unión Europea, la deriva de la Unión Europea en los últimos años, parece que va a chocar con la parte del estado del bienestar de las distintas democracias de la propia Unión Europea. Porque es verdad que armonizar todos los sistemas públicos de pensiones de todos los Estados parece una cuestión más que complicada. Cada país tiene sus propias peculiaridades económicas y sus propios problemas de sostenibilidad del sistema, como el que tenemos en nuestro país. Pero, curiosamente, sí trabajan para unificar una norma de obligado cumplimiento, como es este plan, ante algo que ya tenemos en nuestro país, por ejemplo, igual que en el resto de Estados, una opción de pensiones privadas, pero que parece que la Unión Europea ha apostado claramente. Es decir, lo que aprueba en una primera instancia la Comisión Europea, y bueno, parece que es de obligado cumplimiento al resto de los Estados, parece que es una apuesta política clara, y es sobre todo un mensaje a todos los ciudadanos de la Unión Europea que tienen que apostar por este tipo de producto porque, señores y señoras, ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea, los sistemas públicos de pensiones se acaban y hay que optar por este modelo de ahorro privado. Por cierto, un modelo de ahorro privado que es un modelo de ahorro para clases privilegiadas, porque evidentemente la mayoría de los sectores populares de todos los países de la Unión Europea no van a tener la oportunidad de acogerse a un plan de estas características. Curiosamente, la Unión Europea ha trabajado mucho por unificar un mismo sistema en todos los países de la Unión, pero como ya ocurre en muchos estados y desgraciadamente en nuestro país sabemos mucho de esto, de privatizaciones, de lo que son derechos públicos, derechos ciudadanos, curiosamente este plan va a estar gestionado por seguros, por fondos de inversión, por gestoras de activos, bancos, etcétera. Es decir, ninguna institución pública va a gestionar este ahorro privado que, curiosamente, está fomentando la propia Unión Europea. Por lo tanto, señor de Diego, ante ese énfasis que ponía usted, que por supuesto es voluntario, que no es obligatorio, efectivamente no es obligatorio, pero las propias instituciones que tenemos en la Unión Europea nos están llevando a este modelo de ahorro. Y lo único que nos queda es que, afortunadamente, tenemos unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina y, al menos, tenemos que empezar por cambiar la ideología mayor del Parlamento Europeo y, lejos de querer consolidar una mayoría conservadora en el Parlamento Europeo, lejos de querer que irrumpan nuevas formaciones populistas en todos los países de la Unión Europea, lo que hace falta es que la mayoría parlamentaria de la Unión Europea, del Parlamento Europeo,
tenga un claro carácter de izquierdas para que vuelva a reconsiderar este tipo de gestión, esta forma de gobernar en la Unión Europea y que podamos hacer contrapeso en otras instituciones que tienen grandísimas competencias, como es la Comisión Europea, impulsora de este tipo de iniciativas. Por lo tanto, estamos a favor de la moción que ha presentado la señora Condés. Gracias, señor Muñoz. Señor de Diego, supongo que lo de los palos lo diría en sentido figurado, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema ni con la sanidad privada, ni con la educación privada, ni con los planes de pensiones privados. Lo único que digo es que quien tenga vicios, que se los pague. Porque aquí todos somos muy liberales, pero acudimos a papá Estado para que financie sus operaciones en las que alguien va a sacar una tajada importantísima. Es decir, lo más grave de todo esto es que se esté forzando a los Estados a que se desgraven este tipo de productos. Por cierto, productos altamente inestables, porque, como le decía antes, según Inverco, el interés en el último año, pero no solo en el último año, ha sido negativo. O sea, estos ahorradores privados, estos pensionistas, usted habla de complemento a las pensiones, tienen que saber que es posible que obtengan un producto en el que luego pierdan dinero. Es la lógica del mercado. No tengo nada en contra de que la gente tenga planes de pensiones privados. Simplemente cada uno con su dinero hace lo que le parece oportuno. Lo que pasa es que si ustedes detraen ingresos fiscales para mantener el plan universal de pensiones, creo que están poniendo en peligro las pensiones en el Estado español. Simplemente es eso. Ustedes están gastando un dinero que tendría que ir para mejorar las pensiones más bajas de nuestro país, de España. Ese dinero lo están gastando en otra cosa, y es a gente que va a complementar sus pensiones, que en ningún caso o en muy pocos casos van a ser los pensionistas con un poder adquisitivo más bajo. Este es el verdadero problema de la cuestión. Y luego otra segunda derivada, que tiene que ver con la pedagogía que sistemáticamente desde las instituciones liberales nos hacen, que se ha demostrado que es inexacta, más bien yo diría que es mentira, pero que repiten como un mantra que llevan 30 años repitiendo, ¿verdad? Nos pintan una pirámide y nos dicen que como cada vez nacen menos niños, pues no hay dinero para las pensiones, ha sido automático, ¿verdad? Esto lo llevan diciendo 30 años. Lo que pasa es que llegaron millones de inmigrantes que aportaron a las arcas de la Seguridad Social y esta teoría se les cayó a todos ustedes. Ahora pasa el tiempo y vuelven a utilizar la teoría de la pirámide, que no nacen niños, para poner en cuestión la viabilidad de nuestro sistema de pensiones. Pero los ciudadanos y las ciudadanas tienen que saber que es mentira. Fundamentalmente, la cuestión de mantener unas pensiones dignas para nuestros mayores o para las personas que han trabajado, que han cotizado y que ahora no pueden continuar haciéndolo, es una decisión fundamentalmente política de en qué nos gastamos los recursos. Y unos prefieren detraer los recursos para salvar a la banca y nosotros pensamos que lo que hay que hacer con esos recursos es mantener un sistema digno de pensiones, que no solo es que se actualice con el IPC año tras año, eso también y es imprescindible, pero que además tienen que empezar a subir las pensiones más bajas de nuestro país. Eso es crear país y no sacar las banderas ni regalarlas todos los fines de semana en la Plaza de España. Gracias, señor de Diego. Muchas gracias. Les he enseñado el documento de lo que es el producto del Plan de Pensiones Europeo. ¿Qué les dije al principio? Que nadie se lo había leído. Que íbamos a hablar de cualquier cosa menos del producto del Plan de Pensiones Europeo. Y lo teníamos claro, porque, claro, leerse esto era mucho más fácil que el título de la moción y decir, y ahora viene el Partido Popular y le vamos a dar hasta en el carnet de identidad. Obviamente es una exageración, no sé perfectamente que no va a haber palos ni nada por el estilo. Señora Condés, usted compara que si yo tengo un plan de pensiones, mi objetivo es eliminar el plan de pensiones público. Eso es lo que usted es. Luego, si quiere, le juro que salgo 5 minutos con ustedes y hablamos lo que quieran, pero déjenme terminar, es que si no me pierdo. Ustedes comparan que si alguien defiende que exista voluntariamente un ahorro individual en un plan de pensiones, estamos radicalmente en contra de las pensiones públicas. Pues no es así. El Partido Popular no está en contra de las pensiones públicas. Pero es que además llegan al error y quieren cometer el error
o quieren infundir el error de que, claro, como yo aporto a mi plan de pensiones no soy solidario, y es una mentira. Yo aporto a mi plan de pensiones mi líquido, después de haber pagado la Seguridad Social y aportar al plan de pensiones social y público de todos, después de pagar IRPF. No lo hago antes. Yo no quito mi parte de la Seguridad Social y no la aporto. Que eso es lo que ustedes... Si no les tengo que convencer, pero déjenme terminar, por lo menos. Sí, por favor. Si yo les pido que me dejen terminar. Si sé que no les voy a convencer, pero déjenme terminar, por Tiene favor. razón, señor de Diego. Diga lo que diga, no le va a convencer. Si eso ya lo sabemos. Pero déjale terminar y pasamos a votar. Venga. Pero básicamente porque ustedes quieren llevar el mantra o la teoría de la conspiración, que es lo que yo creo que quiere el señor Muñoz cuando habla de que es que no nacen tantos niños, debe ser que es que los cuenta algo y no es verdad las cifras que dicen y la estadística, que es que siguen naciendo más niños de los que nacían antes. Bueno, para usted, si quiere la teoría de la conspiración, pero yo no me la creo. Ustedes hablan de los salarios de los 9... Es que no sé... Ya, bueno, vaya terminando. Si ya se acaban los 3 minutos. Venga. No, que voy a acabar, pero si no me han dejado ni empezar. Venga. Pero si cada vez que empiezo a hablar me minuto, para. señor de Diego, venga, para terminar. Hablan de los salarios de 900 euros. Yo me gustaría que escucharan a Pablo Echenique en una charla que habló sobre los 900 euros. Y dicen, ¿por qué no 1.200? ¿Y por qué no 3.000? ¿Por qué no ponemos el salario mínimo en 3.000? Si puestos, pongámoslos en 3.000. ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que ustedes dicen de las aportaciones de las empresas en los planes de pensiones? Si es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Ya hemos escuchado a Pablo Echenique que dice que si no puedes pagar 900 euros a tu empleado, lo que tienes que hacer es cerrar. Me parece muy bien. Pues si empiezan a cerrar las empresas que están empleando a trabajadores que ganan 900 euros, vamos a tener una cifra de paro importante. Y habla de la casa de nuestro presidente. Si queréis hablamos del chalet de su presidente, pero es que yo creo que no es un tema que tenga que venir aquí. Y habla el señor Bejarano de la Comisión Europea. Es que yo me he preparado la moción. Es que usted, estoy convencido, y luego si quiere le pago el café, si pierdo, que sale del título y ha dicho, ya lo tengo hecho, y el señor de Diego va a cobrar porque esto no es lo que dice. Dice que el mensaje de la Comunidad Europea es que hay que optar a un modelo de ahorro privado. Mentira. Si encuentra en toda esta documentación un solo punto donde diga que hay que priorizar, un punto, priorizar el ahorro privado frente a las pensiones públicas, un solo punto le pago el café. Si no, lo va pagando. Con leche lo quiero. Señor Muñoz, habla de grabación, otra farsa. Escucha, otra farsa. Usted dice que, claro, como yo me desgravo, se lo quito a las pensiones públicas. Miente. Yo me desgravo del IRPF. ¿Y cómo se pagan las pensiones públicas? De mi aportación a la Seguridad Social, que no es la desgravación del IRPF. Pero ustedes, todo lo que pasa por el Pisuerga, pues es Valladolid. Y se acabó. Bueno, es al revés. Siga con su teoría de la conspiración. No nacen niños, no sale. Lo único que pedimos es libertad para que cada uno decida dónde quiere ahorrar. Solo eso. Lo que pasa es que a ustedes todo lo que no sea público y exclusivamente público les parece que es el diablo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención más? Señora Condés, 1 minuto para cerrar el debate y votamos. Miren, cuando un Gobierno no sabe qué hacer y no encuentra soluciones, no es porque no las haya, sino porque no las quiere encontrar donde realmente las tiene que buscar, la solución predilecta del capitalismo siempre ha sido la misma, la privatización. Y al final, esto es a lo que aboca estos planes de pensiones que saca la Comunidad Económica Europea. ¿Por qué? Pues porque en lugar de poner las bases, de hacer las reformas necesarias para que el sistema público sea sostenible y se cobren unas pensiones dignas y suficientes, lo que hace es que se sale por la tangente, dice que no es sostenible, que no se puede mantener las pensiones públicas y ofrecemos otro camino para quien pueda, claro, efectivamente. Es que los planes privados, el problema que hay es que hay muchísima gente, la mayoría de la gente trabajadora, no puede aportar a un plan de pensiones privados, porque tiene que elegir entre el plan de pensiones todos los meses o pagar la luz, el plan de pensiones o comer, el plan de pensiones o el transporte para ir a trabajar, el plan de pensiones o otros muchos gastos que, como usted sabrá, señor de Diego, hay en las casas de las familias trabajadoras.
en todas las casas, pero claro, hay casas en las que ni siquiera miran las facturas que le llegan mes a mes a su casa porque no tienen ninguna necesidad, porque saben que tienen liquidez suficiente en el banco. Pero hay mucha gente que tiene que andar todos los días con ello. Con lo cual, ¿cuál es el problema? Que es que esto lo que lleva al final es que el capital público se irá yendo en esos planes de pensiones privados, porque es que es lo que se está haciendo en sanidad. Simplemente el dinero público se invierte en la sanidad privada para, digamos, ser un complemento a la sanidad pública, porque dicen que no hay suficiente para atender a toda la población. No es cierto. No es cierto, si se invirtiera más en lo público no necesitarían invertir en el privado, pero es que no es lo que quieren. Realmente lo que quieren es invertir en el privado para dar de comer a esas empresas privadas. Y sí que hay, en el documento, que sí que me lo he leído, viene que tenga una fiscalidad que ahora mismo mucho más permisiva que la que ahora mismo hay para los planes de pensiones privados. ¿Eso viene o no viene? Más permisivo, sí, muchísimo más permisivo para que se aumente. Porque además una de las cosas que dice el documento y se reconoce en la misma comunidad es que solamente un 29% de los europeos tienen planes de pensiones ahora mismo. Un 29%, les parece un índice muy bajo y hay que potenciar eso. Pero ¿se potencia por qué? Porque es necesario. No hay una solución que realmente para incidir en las pensiones públicas y no sacar un producto privado. Sí que lo hay. Lo que no se quiere. Porque, repito, la mayor arma del capitalismo es la privatización. Y en la sanidad pública pasa lo mismo. Se invierte con dinero público en hospitales privados en lugar de los hospitales públicos. Gracias. Vamos a pasar a votar la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 5. Abstenciones. 1. Pasamos a la siguiente.